Cordial saludo, les habla Jimmer Borja. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este podcast con su programa Ecos de la Educación Transformadora, en el cual se llevará a cabo el desarrollo de un tema de vital importancia, donde se abordará el reconocimiento del quehacer educativo y pedagógico a través del tiempo, y de esta forma lograremos entender las múltiples dinámicas que actualmente rige la educación. En primera instancia, es necesario saber que la educación es un tema de nunca acabar, debido a que se viene tratando desde muchos siglos atrás, por el impacto que ésta genera en las personas y su influencia, teniendo en cuenta la forma de impartirse a otros y desde otros. Por lo tanto, la historia educativa es un ámbito extenso que incluye el progreso de sistemas de enseñanza, técnicas de enseñanza y filosofías pedagógicas a través del tiempo. Desde las civilizaciones iniciales como Sumeria y Egipto, en las que la educación era exclusiva para las élites, hasta la antigua Grecia, en la que se apreciaba la educación para el crecimiento del ciudadano. La educación ha experimentado una evolución considerable. En la Edad Media, la Iglesia controlaba principalmente la educación, utilizando monasterios y catedrales como núcleos de enseñanza. Durante el Renacimiento, hubo una reactivación del interés por el saber clásico y la educación se extendió más allá de las entidades religiosas. La Ilustración aportó una visión renovada de la educación, subrayando la razón y el razonamiento crítico. Durante el siglo XIX, la revolución industrial promovió la demanda de sistemas de educación más formales y al alcance de todos, lo que propició la fundación de instituciones educativas públicas en numerosos países. Durante el siglo XX, la educación se transformó en un derecho esencial, poniendo especial atención en la educación universal y la igualdad de oportunidades. Actualmente, la educación continúa transformándose con la incorporación de la tecnología y un énfasis en competencias del siglo XXI. De este modo, nos damos cuenta de que al comienzo los pueblos carecían de muchas cosas que les permitieran abordar la educación de tal forma que existiera un desarrollo completo en los individuos, tanto para los encargados de educar a las personas como para los que recibían la información. No se puede dejar de lado que conforme el tiempo iba avanzando en épocas antiguas, cada lugar contaba con sus áreas de enseñanza por su cultura, y estas eran pocas. Pero si nos remontamos a una época más moderna, los sistemas educativos han venido buscando e implementando otras áreas para que las personas puedan adoptar conforme a sus necesidades. Así que si hacemos comparaciones concernientes a la educación y sus distintas épocas, podemos constatar que cada vez se ve más edificada por la obtención de factores que ayudan a complementarla, ya que se busca la transformación
en individuos que sean capaces de aportar hechos de influencia positiva en la sociedad. Por eso han surgido múltiples personajes que han contribuido a la educación, dejando en ella aportes de gran relevancia social, tanto que hoy en día son tenidos en cuenta en cualquier ámbito que indique educación y se tiene en cuenta para la praxis pedagógica, porque lo que brinda puede ser algo certero para la transformación personal y social. Por un lado, se dice que era necesario que la educación estuviera encaminada a la circulación de los saberes y las literaturas, finalizando de esta manera el modo de los docentes y planteando en cambio las sapiencias ventajosas de estas disciplinas empíricas, tales como la tradición nativa, la física de Newton o la astronomía. Estas nuevas percepciones educativas pretendían transgredir en jerarquías sociales no incluidas en la tradición, así como lo era la educación de las mujeres pertenecientes a la etnia de los indígenas. Para estas se realizó una propuesta para el establecimiento de hogares de provisión y formación de las doncellas indígenas y enseñarles en la lengua castellana para conseguir la propagación de su uso. Robles, año 2000. Patiño, 2014, realizó un estudio sobre este siglo en el que subraya la atribución en el continente americano. Aquí habla de la influencia de la educación y la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Registraron antecedentes para que de esta forma resaltara un gran levantamiento educativo. La educación, difundiendo el conocimiento y los derechos humanos universales, dio apertura a la vía para que la educación fuera definida como el cultivo mental, y la Revolución Francesa, con un ofrecimiento de independencia, diseminó la idea de la educación como una prestación pública. El siglo XVIII fue histórico y tuvo múltiples cambios en diferentes ámbitos, tanto que surgieron las escuelas nuevas y activas. Entonces, con estas toma en gran potencia otras perspicacias pedagógicas procedentes. Patiño, 2014. Por este motivo, lo anterior mencionado surgió como una forma de oponerse o forjar contrafuerza ante los modelos tradicionales y sus penetraciones curriculares. Al mismo tiempo, fueron concebidas como la oportunidad de lograr desarrollar la trascendencia de la educación en zonas en donde los regímenes colegiales de la urbanización no lograban llegar. De ahí que la escuela activa se mantuvo en los desarrollos científicos de las ciencias naturales, tales como la biología, la medicina y la química, sin olvidarse de la psicología práctica que rápidamente se estaba desarrollando en el continente europeo y los Estados Unidos. Guerrero, 2002. También podemos encontrarnos con personajes que se convirtieron en pedagogos y fueron promotores que hicieron aportes significativos a la educación a través del tiempo. Por ende, han sido de gran inspiración para generaciones procedentes a ellos, como es el caso de María Montessori, quien impulsó la transformación de la educación para niños al establecer el niño como eje central
del proceso educativo. Montessori creó recursos educativos particulares y en un entorno diseñado para promover la autonomía, la exploración y el aprendizaje autónomo. Jean Piaget expuso una hipótesis para lograr un impulso cognitivo, la cual detalla las fases del crecimiento intelectual del infante. Este personaje sostenía que el conocimiento se edifica mediante la interacción con el medio ambiente y la asimilación y adaptación de nueva información. No podemos dejar de lado a Paulo Freire, alguien que fue un educador de Brasil que defendió una educación emancipadora que fomente la cognición crítica y el cambio en la sociedad. Freire criticó la educación bancaria, en la que el educando es convertido en un receptor neutral de saberes, y sugirió una educación dialogante y participativa. Por si fuera poco, Juan Amos Comenio, reconocido como el precursor de la pedagogía moderna, este señor introdujo el concepto de la pansofía, cuyo objetivo es instruir a todos. Su trabajo, Didáctica Magna, es un manual de enseñanza eficaz en el que promueve métodos más prácticos y ajustados a las demandas de los alumnos. Jean-Jacques Rousseau, pensador que sostenía que el ser humano nace noble y libre. Sin embargo, la sociedad lo corrompe. En su libro Emilio o de la educación, este filósofo promovió una enseñanza fundamentada en la esencia del infante, eludiendo la opresión y promoviendo la libertad personal. Otros como Johann Friedrich Herbert se distinguió por su esfuerzo en convertir la pedagogía en una disciplina científica mediante la sistematización y la base teórica. Este filósofo, psicólogo y pedagogo planteó el concepto de la enseñanza formal, que incluye 5 fases: claridad, vinculación, sistema, procedimiento y uso. Friedrich Froebel, promotor de la idea del jardín de infancia. Este pedagogo alemán consideraba el juego como la actividad primordial del infante y fomentaba el aprendizaje mediante la acción y la exploración. Su perspectiva se enfocaba en el crecimiento holístico del niño, que abarcaba aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. John Dewey pensaba que la educación es un constante proceso de la vida y no únicamente una preparación para ella. Pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, abogó por el concepto del aprender haciendo, en el que los educandos son involucrados de forma activa en su propio proceso de aprendizaje mediante la experiencia y la solución de problemas. Con esto, se puede decir que conforme avanza el tiempo, son muchas las personas que se involucran en la educación para dejar una huella que impacte significativamente en los demás. Y lo que se desea es que se logren formar individuos con mentalidad crítica y transformadora en una sociedad que requiere lo mejor para mantenerse, además de avanzar. Finalmente, los avances en pedagogía históricos nos brindan visiones valiosas que deben inquietar nuestras prácticas contemporáneas. La práctica pedagógica
no solo debe ajustarse a las demandas actuales, sino también extraer lecciones de los fallos y logros del pasado. En resumen, la educación es un proceso que cambia continuamente. Como educadores, es nuestro deber examinar cómo los avances históricos pueden orientarnos hacia técnicas más inclusivas, eficaces y transformadoras. De este modo, damos por finalizada nuestra sesión en nuestro programa Ecos de la Educación Transformadora. Los invitamos a seguir conectados con nosotros. Recuerde que les habló su maestrante Jimmer Borja. Dios les bendiga. Chao, chao.